Saludos a todos mis hermanos en la fe, gracia y paz. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y el creador de este canal de YouTube llamado Teología Cristiana Enoteísta. Y hoy vamos a ir con la segunda parte del estudio bíblico que estamos haciendo de Zacarías. Estuvimos viendo Zacarías capítulo 1, anteriormente si no lo has visto está en vídeos pasados, y ahora vamos a ver Zacarías capítulo 2, así que quédate conmigo para poder estudiar juntos con la Biblia todo lo que Dios nos quiere decir a través del profeta Zacarías y de su capítulo número 2, el cual se llama El llamamiento a los cautivos. Yo lo voy a leer, como podéis estar viendo, en la Reina Valera de 1960. Y vámonos ya a empezar el estudio bíblico porque tengo muchísimo que contaros. Dice así el versículo 1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Este versículo ya empieza a ser bastante importante, nos habla de Jerusalén y de una medición futura, para ver cómo es de ancho y cómo es de largo la ciudad de Jerusalén. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, es decir, aquí tenemos a dos ángeles que hablan entre ellos. Y le dijo este segundo ángel, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Este versículo 4 es muy importante, ya que dice que la Jerusalén futura, la Jerusalén del milenio, será habitada sin muros y que va a haber muchísimas personas viviendo en ella y también animales. Y Dios dice que para esa ciudad será un muro de fuego alrededor de ella, es decir, que será su protección. Y esto de muro de fuego quiero que lo tengas muy en cuenta, ya que vamos a ver cómo es así, cómo en el futuro intentarán atacar los servidores y seguidores de Satanás esta ciudad milenial, esta ciudad del Rey Jesús, y Dios la protegerá con fuego. Y dice que la gloria de Dios estará en medio de ella. ¿Por qué? Porque estará el Señor Jesús. Así que vamos a leer esto de lo que le va a pasar a la Jerusalén futura, a la Jerusalén milenial, y cómo concuerda perfectamente con Zacarías capítulo 2, versículo 4. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Versículos 7, 8 y 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Como podéis ver, Zacarías ya estaba profetizando esto que va a ocurrir y que también vio el apóstol Juan y está escrito aquí en el libro del Apocalipsis. Cuando ya llega el Señor Jesús con sus ángeles y con la iglesia y empieza el reino de Dios en la tierra, el milenio del Rey Jesús, la capital será Jerusalén. El Señor Jesús vivirá en Jerusalén y la iglesia con él. Pero habrá otras muchísimas naciones, lo cual podemos ver también en Mateo 25. Entonces, cuando pasen esos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión porque va a estar totalmente encerrado y va a hacer lo que él sabe hacer, que es engañar. Entonces, engañará a muchísima gente de otras naciones. ¿Para qué? Para que suban a esa ciudad, ¿vale? A la Jerusalén del Señor Jesús. ¿Para qué? Para destruirla, para hacer un golpe de estado, para destruir al Señor Jesús y destruir a los santos y tomar el control sobre la tierra. Y dice que el número era como la arena del mar, es decir, que engañará a muchísimas personas. Bajo opinión personal, esto es solamente mi opinión, creo que les engañará de la misma manera que engañó a Eva. Creo que les engañará diciendo algo así como que no son libres, que si les siguen ellos van a ser auténticos dioses, etc. Algo parecido. Y pues Satanás reunirá a todas esas personas, se reunirán como en un gran ejército y subirán para rodear el campamento de los santos, que recordamos que no tiene murallas. Y bueno, y aquí aparece también la palabra ciudad amada, es decir, es una ciudad que va a ser muy amada
por Dios Padre y por el Señor Jesús. Y entonces aquí actúa Dios Padre, tal como vemos en Zacarías 2, y desciende fuego del cielo y los destruye a todos. Es decir, que Dios Padre protegerá a la Jerusalén del milenio con fuego, tal como vemos en Zacarías, que dice que él pone un muro de fuego alrededor de la ciudad. Así que aquí vemos pues el poder que tiene Dios Padre, el amor que tiene sobre Jerusalén y el Señor Jesús también. Y bueno, y cómo también la gente, pues que incluso hoy en día está totalmente siendo engañada por Satanás, pues en el milenio también serán engañadas justo al final y querrán derrocar ese reino del Señor Jesús. Vamos a ir con el versículo 6 y dice así: huid de la tierra del norte. Quedaos con ese dato, tierra del norte. Dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate. Vale, bueno, vamos a parar aquí. Vamos a ver lo de la tierra del norte. Como podéis ver en esta imagen, la tierra del norte hacia arriba de Jerusalén, en la época donde se escribió estos textos, en la época de Isaías, en la época de Zacarías, de Jeremías, es Babilonia, el imperio de Babilonia. Esa era la tierra del norte. Y Babilonia era un imperio con unas características que os voy a contar dentro de muy poco, ¿vale? Entonces dice que hay que huir de esa tierra, de la tierra del norte, y que esparció a los judíos por toda la tierra, por todos los vientos del cielo. Y es algo que realmente ocurrió cuando Babilonia tomó Israel y pues Daniel, etcétera, fueron allí como esclavos. Y dice el versículo 7, este es importante: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Vale, vamos a ver qué es esto de la hija de Babilonia. Sabemos dónde está Babilonia, como lo vemos aquí, ¿vale? Que es lo del norte. Y ahora vamos a ver cómo era Babilonia para que podamos entender qué es esto de la hija de Babilonia. Babilonia, pues era un imperio que tenía muchísima idolatría, ¿vale? Y adoraban no a otro dios, sino a cientos de dioses con cientos de templos, y eso es algo que a Dios le desagradaba muchísimo y que hacía y que corrompía a los seguidores del auténtico Dios, de Dios Padre y del Señor Jesús. Y les corrompía pues, totalmente, les hacía apartarse del camino y de la salvación real y auténtica. Entonces, pues vamos a ver estos ejemplos de idolatría. Vámonos a Jeremías, capítulo 50, versículos 38 al 40, pero sobre todo el 38. Dice así el profeta Jeremías: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Este es un versículo que ya he usado en vídeos anteriores, sobre todo con el vídeo sobre el río Éufrates, que dice que las aguas del reino de Babilonia se iban a secar. El río Éufrates se va a secar también en el futuro. Y dice que esa tierra, la tierra de Babilonia, es tierra de ídolos, que tenía muchísimos ídolos y que tenía muchas imágenes, y esas imágenes les hacía ser como tontos o necios y estaban totalmente distraídos. Y eso es algo que también ocurre hoy en día, pero eso lo explicaré más adelante, con otra religión que es la hija de Babilonia. Ahora vámonos al profeta Jeremías otra vez, capítulo 50, versículo 2. Dice así: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, y publicad, y no os encubráis, decid, tomada es Babilonia, Baal es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Aquí tenemos dos de los ídolos que tenía Babilonia, pero tenía muchísimos más, llamados Bel y Merodac. Y dice que tenía muchas esculturas y que eran, pues eso, ídolos, ¿no? Y como Dios los destruyó. Y ahora por último vamos a ver nuevamente cómo es Babilonia a través de los ojos del profeta Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 46, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de cargas. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Es decir, aquí tenemos otro dios antiguo de esta gente de Babilonia llamado Nebo, vuelve a estar Bel, y dice que
tenían estas imágenes, las ponían sobre las bestias, sobre los animales, sobre estas bestias de carga, pues mulos, etcétera, y que ellos solían llevar estas imágenes a todos lados, ¿no? Tenían una idolatría tremenda, ¿vale? Tremenda. Y aquí vámonos a un comentario bíblico de esta página llamada Apologética Press, que dice así: la ciudad de Babilonia estaba llena de idolatría. Una inscripción antigua dice: en total en Babilonia hay 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Merodach, 300 capillas de deidades terrenales, 600 para las deidades celestiales, 180 altares a la diosa Istar, 180 para los dioses de Nergal y Adad, y otros 12 altares para diferentes dioses. Y esto lo escribió un señor llamado Keller en el año 1956. En su libro, la página 338. Él escribió en el año 1956 este libro, La Biblia a través de la historia. Lo escribió en Nueva York y se llama Keller Werner. Bueno, pues en la página 38 escribió esta frase sobre cómo era Babilonia y sobre esas inscripciones antiguas que se encontraron. Por lo tanto, Babilonia era una ciudad tremendamente idolátrica. Pero luego, en el versículo 7, dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Aquí ya está hablando del futuro, ¿vale? Aquí ya está hablando de que Babilonia va a tener una hija, ¿vale? Una religión parecida a la que tenía Babilonia, con muchos dioses, con muchas idolatrías, etc. Y dice: oh Sión, es decir, el pueblo de Dios, escápate de ahí. Algo parecido al que vamos a leer en un ratito. Dice el versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis de esto que estamos estudiando en Zacarías, con este versículo de el que os toca, toca a la niña de su ojo. Seguramente tanto católicos como evangélicos reconocerán este versículo porque lo han oído en canciones, ¿no? Es una canción bastante famosa, el de la niña de su ojo, etc. Y quería hacer un llamado, si me están escuchando músicos bíblicos, para que empiecen a cantarle a Dios Padre, ¿vale? Esto es un paréntesis, que empiecen a cantarle a Dios Padre porque todas las canciones que hacen son al Hijo y que está bien cantarle a Jesús, pero os estáis olvidando de que el amor principal es a Dios Padre, en el principal mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma, y no hay ninguna canción que cante a Dios Padre. Estáis todo el rato cantando al Señor Jesús, y esto puede hacer confundir a muchas personas y hacerles creer que Dios Padre y el Señor Jesús son la misma persona celestial. Y eso es algo que es totalmente erróneo, ya que Dios Padre es una persona celestial diferente al Señor Jesús. Dios Padre es el principal Dios, el que es uno o único, que no hay nadie como Él, que es todopoderoso. Y luego está el Señor Jesús, que es el segundo Dios, que es el Verbo Divino, y es el que nos lleva a Dios Padre, es la puerta hacia Él. Entonces le estáis cantando todo el rato al Señor Jesús, que sí que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, pero por encima de Dios Padre, que lo dijo Jesús, que es Dios Padre es su Dios, está Dios Padre, y no le cantáis ninguna sola canción. Entonces yo os animo, porque tendréis temor de Dios y porque queréis trabajar para Dios, que cantéis canciones a Dios Padre y que no todo sea al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Y eso hasta aquí el paréntesis que os quería contar. Entonces vamos a seguir y vamos a ver qué es esto de la hija de Babilonia. Vamos a ir a Apocalipsis 17 y os voy a contar quién es la hija de Babilonia. Dice así que la hija de Babilonia es la gran ramera, también está descrito de esta manera en el libro de Apocalipsis, y he subrayado del capítulo 17 los versículos más importantes. Dice que la hija de Babilonia, la gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Esto significa que se han prostituido con esos reyes, es decir, que han aceptado a todos estos reyes, da igual que esos reyes lo hicieran bien o mal, y daba igual su ideología, y daba igual si fuesen de izquierda, de derecha, si fuesen dictaduras, si hiciesen algo bueno o algo malo. Simplemente esta religión, esta hija de Babilonia, se juntaba con ese poder gobernante,
sea el que sea, y por eso se prostituía. Bueno, el versículo 5 no lo he subrayado, pero dice así: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y el versículo 9 dice lo siguiente: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta esta mujer. Entonces, os quiero decir que solo hay 2 ciudades que tienen 7 montes. Una es Constantinopla y otra es Roma. Pero la religión de Constantinopla no está en toda la tierra. Pero la religión de Roma, que todos sabéis cuál es, sí que está en toda la tierra y es la que se ha fornicado o se ha juntado con cualquier tipo de reyes y con cualquier tipo de gobiernos en la tierra. Es decir, se junta con China, aunque persiga a los cristianos, como se juntó con la época del fascismo de Mussolini o de Hitler, etcétera, y se junta con quien sea, porque lo que quiere es seguir ahí y hará lo que sea por seguir ahí. Entonces vamos a ver como Roma sí que tiene 7 colinas. Aquí las podéis ver en esta imagen: en la colina de Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio y Palatino. Esto es Roma y estas son las 7 colinas que rodean Roma. Y aquí, pues, el apóstol Juan y el Señor Jesús nos están diciendo que esta hija de Babilonia está sobre Roma. Así que vamos al versículo 15. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y esto confirma lo que acabo de decir, que esta hija de Babilonia, esta gran ramera, esta religión idolátrica se sienta sobre, que está por todo el mundo, sobre naciones, lenguas, está por todos lados. Vamos al versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la gran ciudad es Roma, el Vaticano, y que son los que tienen el control de la tierra. Entonces vamos a seguir un poquito más escudriñando esta información, y en el capítulo 18 continúa, y es como va a caer esa gran ciudad. Y dice así el versículo 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, esta ciudad, esta religión que se asienta sobre ciudad, es una guarida de demonios. Hay muchos demonios ahí y también hay muchos espíritus inmundos y es totalmente aborrecible, ¿no? Y entonces pues hay que tener muchísimo cuidado, y como dijo el Señor Jesús: salid de ella, pueblo mío. Si tú participas de ella, si tú la quieres con todo tu corazón, es mejor que ames a Dios y le obedezcas y salgas de ella. Y oí otra voz del cielo que decía, versículo 4: salid de ella, pueblo mío, lo que acabo de deciros, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que si tú estás apoyando esta religión que está en la ciudad de las 7 colinas, que te estoy dando un montón de características y que es la hija de Babilonia, la cual se menciona en Zacarías capítulo 2, que es el capítulo que estamos estudiando, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No te lo puedo decir más alto ni más claro, sal de ahí. Y el versículo 8 dice: por lo que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios va a juzgar esa ciudad, va a juzgar esa religión, y la va a destruir en un solo día, con fuego. Imagino que a lo mejor es fuego celestial, o también es posible que sea un arma nuclear que arrase con todo con fuego, y será destruida esa ciudad en un solo día. Y dice el versículo 17: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Es decir, es una religión y tiene muchísimas riquezas, ¿no? Y ya sabemos qué religión es, qué iglesia hay en esa ciudad, que es la más rica del planeta, ¿no? Hay muchas más características que os puedo contar en el capítulo 17 y 18. Dejadme saber en los comentarios si queréis que os haga un estudio completo de la gran ramera y de cómo será su destrucción. Pero bueno, si me lo dejáis en los comentarios si os gustaría que lo hiciese, os haré caso y lo haré más adelante. Y dice: porque en una hora, el versículo 17, han sido consumidas tantas riquezas. Eso ya lo hemos leído. En una hora se destruirá con fuego. Y en el versículo 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos que han sido muertos en la tierra. Es decir, es una religión que ha asesinado a muchas personas, sobre todo a santos. Eso lo hemos visto ya en la Inquisición y lo veremos más adelante cuando venga el reino de la bestia, cómo esta religión se juntará con la bestia y serán uno de los principales protagonistas en perseguir a los verdaderos cristianos, a los verdaderos santos,
a los cristianos que guardan el libro del Apocalipsis, los cristianos apocalípticos. ¿Por qué? Porque saben la verdad, saben los acontecimientos y saben lo que va a pasar. Serán los únicos capaces de despertar a muchas personas. Entonces, ellos perseguirán a estos tipos de cristianos, que son los verdaderos cristianos, y les atacarán y les matarán, pero la sangre quedará pues a la vista de Dios y Dios la juzgará por esto. Esto es algo muy, muy importante y que no quiero que olvides. Ahora vamos a continuar, ¿vale? Nos hemos quedado en el versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Dice Dios que va a venir, el Señor Jesús va a venir y va a morar en Jerusalén. Va a morar en Jerusalén, en Sión, y ahí se va a quedar. Que eso es lo que vemos en Mateo 25. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá en su heredad, la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Esto lo vemos, como ya os dije, en Mateo capítulo 25. Va a venir el Señor Jesús y va a elegir a muchas naciones en ese día de su venida, en el día de que empiece el reino de Dios en la tierra. Y esas naciones también serán naciones que estarán cerca de Dios, que serán pueblo de Dios también. No serán la iglesia ya estará resucitada, pero todos los pueblos de la tierra serán el pueblo de Dios, aunque algunos ya hemos visto que se van a rebelar al final de esos 1000 años. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 25, os lo voy a leer, venir aquí a Mateo capítulo 25, y es a partir del versículo 31. Y es así será cuando venga el Señor Jesús, como apartará a algunas naciones, ¿no? Que ya lo hemos leído en Zacarías, dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el Señor Jesús llamará a todas las naciones que hayan sobrevivido al Apocalipsis, a la ira de Dios, y las llamará y vendrán a Jerusalén. Y entonces las separará, dirá, las naciones que vayan a entrar en el reino de Dios, sobre todo las personas, ¿no? Los que hayan sido buenos, los que no se hayan puesto la marca de la bestia, los que hayan ayudado a los hermanos pequeños del Señor Jesús, que somos nosotros los cristianos, los que nos hayan ayudado en esos 3 años y medio de la tribulación, pues esos van a heredar el reino, porque ha sido preparado para ellos desde la fundación de este mundo. Y el Señor le dice: benditos de mi Padre. El Señor Jesús dice: benditos de mi Padre. Entonces, pues estas naciones van a entrar. Y entonces también, pero habrá otras naciones que no entren, y también que serán los cabritos, que dirá en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, versículo 46, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es decir, el Señor Jesús llamará a las naciones, y de esas naciones, por ejemplo, España, pues todos los supervivientes de España, ¿no?, de esa época, pues los pondrá, ¿no?, así, todos así juntos, y los ángeles harán una buena fila o una buena línea y pondrá a las ovejas y a los cabritos a la izquierda y a las ovejas, ¿no?, separados. Y los que nos ayudaron y no se pusieron la marca de la bestia entrarán ya en el reino de Dios y podrán volver a España, aunque ya no se llame España o haya cambiado la orografía de la tierra, y empezarán ya a vivir en el milenio. En cambio, a los otros, a los que nos persiguieron, nos acusaron, desde la ventana nos dijeron: ahí hay uno, los que se pusieron la marca de la bestia, los que colaboraron con el gobierno de la bestia, pues todos esos los mandará al lago de fuego, que ya estará estrenado, con el falso profeta y con la bestia, o como los evangélicos lo llaman, el anticristo, aunque la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. Entonces, estos irán al lago de fuego y serán totalmente destruidos. Y tendrán, pues eso, un castigo eterno. Un castigo eterno no significa que van a ser castigados eternamente, como muchos evangélicos creen, sino que el recuerdo de ese castigo será eterno. Es decir, yo, que viviré toda la eternidad, recordaré que esas personas fueron castigadas. Lo que es eterno es el recuerdo de ese castigo, pero no es un castigo eterno ni estarán quemándose eternamente.
Dios no es un ser torturador por toda la eternidad. Dios no es así. Y reto a cualquiera que no crea en esta doctrina a un debate aquí en el canal de Telegram de la escuela. Entonces, bueno, esto ya también está en una perla que tengo en el vídeo, que es trata sobre el infierno, y si queréis más información podéis ir a esa perla y leerla. Pues ya hemos visto cómo Zacarías también vio ese momento, no solo vio cómo Jerusalén iba a ser defendida por Dios Padre con ese fuego y con ese muro de fuego que consumirá a todos estos rebeldes que subirán para derrocar al reino del Señor Jesús, sino que también Zacarías vio cómo el Señor Jesús separará a las ovejas de las cabras y cómo hará que muchas naciones ya entren a vivir en el reino de Dios en el milenio. Así que esto es algo muy importante, como Zacarías era también un gran profeta, un profeta que normalmente los famosos son Isaías, Daniel, etcétera, pero Zacarías también era un gran profeta y por eso lo estamos estudiando aquí. Y el versículo 13, ya para terminar, dice lo siguiente: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Es decir, Jehová, Dios, ya se ha levantado de su santa morada, es decir, su morada ya sabemos cuál es el paraíso, es el tercer cielo, es el reino celestial de Dios, donde está actualmente. Pero llegará un día que ya venga el Señor Jesús con todos sus ángeles y con la iglesia resucitada y empiece el reino de Dios en la tierra globalmente, y que luego más adelante, después de esos milenios, ya venga Dios Padre en la Jerusalén celestial y empiece la eternidad totalmente siendo España, iba a decir, siendo el planeta con la Jerusalén celestial, la ciudad tan hermosa y de oro como la capital de todo el universo. Entonces, ¿por qué dice que Jehová se ha levantado de su santa morada? Bueno, pues esto lo podemos leer en Romanos. Acompáñame a la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos al capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, pues el Señor Jesús está a la diestra de Dios, es decir, que el Señor Jesús no es Dios Padre, como muchos creen, son dos dioses, y no me cansaré de repetir esto, y el Señor Jesús está a la diestra de Dios, y es el que está intercediendo por nosotros a Dios Padre. Y esto también lo vemos en el libro de los Hechos que escribió Lucas, que lo vemos en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban también lo vio, lo escribió Lucas para que siempre lo recordemos, y hay muchos más versículos donde se ve que el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre y son dos personas celestiales diferentes, son dos dioses, y pues algún día el Señor Jesús se irá ya de la diestra de Dios y vendrá a la tierra, tal como leemos en Zacarías capítulo 2. Bueno, pues hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, sobre todo cómo concuerda este capítulo 2 con el libro del Apocalipsis. Hemos también visto cómo es un poco la gran ramera, o la Babilonia la grande, o la hija de Babilonia, cómo es el imperio, cómo era el imperio de Babilonia, y cómo es la naturaleza de Dios Padre y de Dios Hijo, y cómo están arriba en el cielo, cómo están en el paraíso, que el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre y está ahí para nosotros. Él es el único que intercede, no intercede María. La Virgen María falleció y está esperando el día de la resurrección, no está en ningún sitio, al igual que todos los que han fallecido en el Señor, están esperando el día de la resurrección. La doctrina de la resurrección es la verdadera doctrina, no la doctrina de la inmortalidad del alma, ya todos en el cielo cantando canciones. No, esa no es la verdadera doctrina bíblica, cristiana. Y el único que puede interceder por nosotros es el Señor Jesús. No es ni María, ni los santos, ni nadie de nadie. Como dicen, pues otras personas que dicen llamarse cristianos. Y bien, pues hasta aquí este estudio bíblico. Gracias por haber estado conmigo. Estaré trabajando para el capítulo 3, Zacarías capítulo 3, para traeroslo a todos vosotros.
y también estoy trabajando en una nueva perla doctrinal que os traeré pues lo más pronto posible. Gracias de verdad a todos. Te animo a que estudies la Biblia, a que la subrayes, a que la leas en griego o en hebreo a través de una Biblia interlineal y sobre todo a que ames al Padre y obedezcas a su Hijo y le sigas. Y con las palabras habituales de despedida de los primeros cristianos me despido. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.